Dios les bendiga, amados hermanos, en esta tarde, esta noche. Es una bendición para nosotros poder compartir la palabra del Señor. Queremos hacerlo lo mejor que podamos con la ayuda del Señor, con la ayuda de la hermana Yamile, con la ayuda de la hermana Olga Lidia. Así que agradecemos este tiempo que el Señor nos permite estar con ustedes a través de este medio que es el Facebook, esta red social que nos permite compartir la palabra del Señor. Les invito para orar y pedir al Señor su presencia, su gracia, su misericordia, y que nos dé revelación tanto a usted que está escuchando la palabra de Dios como a mí que soy el predicador. Amén. Que el Señor nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche necesitamos tu guianza, necesitamos tu presencia, necesitamos tu Espíritu Santo, Señor, moviéndose en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Te rogamos, Señor, que tú nos hables de una manera poderosa, de una manera especial, que toque nuestras vidas y que tu Espíritu Santo venga a confirmar a nuestro espíritu que somos hijos tuyos. Bendecimos tu nombre. Amén. Bien, hermanos, hace una semana comenzamos a hablar de las facetas del bautismo, que es un tema muy, muy interesante y que no se está viendo entonces gracias, Señor. Estamos viendo entonces las facetas del bautismo y necesitamos poner atención a la palabra de Dios para poder aprender un poquito más de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y pedirle que Él nos ayude para pues que nosotros luego podamos ministrar a otras personas con esta palabra. Entonces, las facetas del bautismo. ¿Por qué 7 facetas, hermanos? Porque mire, el bautismo no es uno solo. Dice la Biblia que hay un solo bautismo, pero también la Biblia habla de las doctrinas de bautismo, bautismos. En un texto habla de lo plural, de lo singular, y luego habla de lo en plural. Entonces, las facetas del bautismo son arrepentimiento. El arrepentimiento o el bautismo en arrepentimiento es importante porque es el primer paso para acercarse a Dios. El segundo bautismo es el bautismo en agua. Número 3, el bautismo en el Espíritu Santo. Todos estos bautismos tienen relación unos con otros. Y a medida que vamos siendo ministrados en ellos, vamos avanzando hacia el propósito de nuestro Dios. Después del bautismo en el Espíritu Santo, viene el bautismo en fuego. Luego viene el bautismo en el cuerpo. En el cuerpo espiritual, en el cuerpo místico de la iglesia. Y luego viene el bautismo en Cristo. Después o al final seremos entregados, ¿verdad? Al Padre, y ahí ocurre el bautismo en el Padre. ¿Esto qué significa, hermanos? Que haga de cuenta que vamos siendo pasados de vasija en vasija. La palabra bautismo significa ser inmerso una y otra vez en diferentes recipientes. Eso significa la palabra baptizo y la palabra bapto, que significa ser teñido.
¿sí? Como se usa pues del teñir una ropa, pero también de ser vaciado de vasija en vasija. Entonces, del arrepentimiento o del bautismo en arrepentimiento, viene el bautismo en agua, luego el bautismo en el Espíritu Santo, luego el bautismo en fuego, luego el bautismo en el cuerpo de Cristo, o sea, en la iglesia, y luego el bautismo en Cristo, y luego el bautismo en el Padre, el cual dice la Biblia será todo en todos. Entonces, ya hablamos del arrepentimiento, que la palabra arrepentimiento viene de la palabra metanoia. Y la palabra metanoia significa un cambio de pensamiento, cambio de mentalidad, un cambio de parecer. ¿Ok? Y después de que alguien se ha arrepentido y se ha entregado al Señor, inmediatamente después debe ser bajado a las aguas. No es que debe ser pasar 6 meses o pasar un año para que pueda ser bautizado. Eso es falso. La Biblia dice en Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo menos hay 2 ejemplos bien claros. El primero, sin contar los bautizos que hacían los discípulos cuando Jesús andaba predicando, y que es importante señalarlo, ¿verdad? Porque el Señor predicaba, la gente se convertía y convirtiéndose o arrepintiéndose, inmediatamente bajaban a las aguas. Mucha gente se cree más, ¿cómo decirlo? Más sabios que Dios. Y dicen, no, es que tenemos que ver que verdaderamente ya se haya arrepentido. Así que no podemos bautizar a cualquiera. Déjenme decirle lo siguiente: a nadie se le puede negar el bautismo. Si alguien solicita el bautismo, yo no soy nadie para negarle el bajar a las aguas. Entonces, en Mateo 28, 19 nos dice esto, y yo quiero comentar 2 ejemplos. El primero es creo que busquen ahí. El primero es que cuando el apóstol Pablo estaba con Silas y cantaban a medianoche himnos al Señor, dice la Biblia que la cárcel de Filipos tembló y se abrieron la cárcel, los calabozos, los cepos, las cadenas, los grilletes, lo que le pusieron a los presos, todo eso se abrió, de manera que los presos fueron libres. Pero hay un detalle: que el carcelero de Filipos, el carcelero de la cárcel, pues el guardia, pensó que se habían escapado, y entonces este carcelero lo que hizo, iba a suicidarse. Y entonces dice la Biblia que el carcelero, el apóstol Pablo gritó o le dijo: no te hagas daño, aquí estamos todos. Entonces el carcelero dice que se acercó y postrándose en tierra le dijo: ¿qué debo hacer, señores, para ser salvo? Y el apóstol Pablo y Silas le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Entonces este hombre los llevó a su casa, lavó sus heridas, y dice que todos ellos creyeron, y con gozo, con alegría en su corazón, se bautizaron todos. No es que unos cuantos, se bautizó toda la familia. Entonces el bautismo es importante y no tienen que pasar 6 meses o no tienen que pasar, ¿verdad?, un tiempo para esperar que el pastor
aparte una fecha para bautizarse. No, si alguien se convierte el domingo puede ser bautizado. Si alguien se convierte el miércoles, el lunes, el día que se convierta, el día que se entrega al Señor, ese día puede bajar a las aguas. Entonces el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en agua es inmediato al arrepentimiento. También, hermanos, tenemos el caso de el eunuco que iba en el desierto, y en el desierto, hermanos, dice la Biblia que el eunuco iba leyendo Isaías, y entonces el evangelista llamado Felipe fue llevado por el Espíritu Santo hasta donde estaba el eunuco en su carruaje, y le explicó el texto que iba leyendo en Isaías 53. Y entonces dice la Biblia que después de explicarle y entender el evangelio, porque lo entendió claramente, no tuvo que esperar 6 meses o un año. No tuvo que esperar a ver, no le preguntó a Felipe si aquel hombre era homosexual o si tenía mujer. Era eunuco. No se metió en su vida, digamos, en su vida privada. Se supone que estaba aceptando a Cristo e iba a haber había un cambio en la vida de esa persona. Entonces, el eunuco dijo: ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe no encontró ningún argumento, ningún impedimento. Pero hay gente que sí le impide. Por ejemplo, un muchacho, ¿verdad?, ya de 12, 13 años, 14 años, le dice a su familia: no te puedes bautizar todavía. ¿Por qué tiene que ser la familia o la familia decidir cuándo se va a bautizar? No es la familia la que decide. Es una decisión personal. Ahora, mi esposo no quiere que me bautice, pastor, porque él es católico y yo quiero bautizarme, ya creí. Usted puede. Mis padres no quieren, pero ya creíste, debes hacerlo. Bueno, entonces la Biblia enseña, hermanos, que el bautismo en agua, Dios te bendiga, lo primero que trae es el perdón de pecados. Lo segundo que trae es que somos sepultados. Otro de los beneficios es que somos sepultados y resucitados con Cristo. Entonces la Biblia nos enseña pues que algunos otros beneficios al bajar a las aguas. Número 3, resucitamos para andar en novedad de vida. Es decir, cuando bajamos a las aguas y subimos otra vez de las aguas, comenzamos a caminar en una nueva vida. La palabra resucitar tiene su origen en la raíz griega sunegeiro. Sunegeiro significa levantar juntamente con. Y aquí se utiliza de la resurrección espiritual del creyente con Cristo. O sea, nosotros no resucitamos por nosotros mismos, sino cuando somos bautizados, resucitamos juntamente con Cristo. Por eso la Biblia dice en Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Cuándo? Cuando nos bautizamos, cuando bajamos a las aguas. Allí nos estamos identificando con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y asimismo dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que, amados hermanos, el bautismo es una gran bendición. ¿Sí? Es falso que tienen que pasar 2, 3, 4, 5 meses, un año para que alguien se bautice. Si alguien quiere bautizarse, bien puede. Ningún pastor, ningún ministro puede
rechazar a una persona que quiere bautizarse. Todos tienen el mismo derecho a ser bautizados si ya se han arrepentido. Entonces, así como el Señor Jesucristo resucitó y su cuerpo fue transformado, cuando somos levantados en el bautismo, resucitamos juntamente con Él para caminar, para andar en novedad de vida, para andar en una nueva vida, ya no para seguir caminando igual que antes, ya no para seguir andando de la misma forma, sino que ahora hay un nuevo caminar en Cristo. Creo que alguna vez platicábamos acerca de un canto que dice: nueva vida, nueva vida, nueva vida. Jesucristo a ti quiere regalarte. Si tú quieres, ven conmigo a adorarle y tendremos nueva vida, nueva vida. Nueva vida ocurre en el momento que usted baja las aguas y se levanta otra vez de las aguas. Allí también ocurre algo. Se nos da una buena conciencia. Primera de Pedro 3:21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Fíjense bien que esto ya una vez hablamos acerca de la conciencia. Cuando nosotros llegamos al Señor, nuestra conciencia estaba contaminada. Ya no nos servía la conciencia. La conciencia es como, digamos que es como, se va a escuchar feo, ¿verdad? Pero como un perrito. Usted pasa por un terreno y donde hay un portón. Yo me acuerdo mucho que hace tiempo pasábamos por acá en Las Madrid, así le decían, y ahí había un portón, viejísimo el portón, y pasábamos a veces con palos rayando, y venía un perrón, wow, wow, wow. Hermanos, supongamos que usted pasa por un lugar y hace eso, ¿verdad? No es correcto ir pasando un palo en un portón, pero así lo hacíamos. Entonces sale el perro, wow, 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 y si nosotros golpeamos a ese perro, lo golpeamos y lo golpeamos hasta que lo matamos, ya ese perro no va a dejar de ladrar. A veces la conciencia, cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, se ha contaminado de tal manera que ya no nos ladra, ya no nos dice que está mal lo que hemos hecho. Nuestra conciencia se contamina y se llena de pecado, de tal manera que ya no nos redarguye cuando pecamos, y podría ser que hasta nos aplauda y digamos: está bien, lo que hice está bien, está bien que yo haya hecho eso, se lo merecía mi esposa o mi esposo, lo merece. ¿Lo merecen mis hijos? Claro que sí. O los hijos, cuando hacen algo, ¿verdad?, para hacer sentir mal a los padres, se lo merece mi papá, mi mamá se lo merece. Su conciencia ya no le funciona, no está trabajando bien esa conciencia, ya no le redarguye. Entonces, pero cuando le entregamos nuestra vida al Señor, ¿cuándo le entregamos nuestra vida al Señor? Cuando nos arrepentimos, cuando nos convertimos a Cristo, ahí obtenemos una conciencia neutra. La conciencia es limpiada también, y obtenemos una conciencia neutra. ¿Ok?
ya empieza a respondernos. Antes no nos respondía, antes no registraba lo que hacíamos mal, no lo identificaba como pecado, no nos hacía sentir mal. Pero cuando venimos a Cristo y aceptamos a Jesús en nuestro corazón, la conciencia es neutra. Y entonces sí señala lo malo y lo bueno. Nos señala qué es lo malo. Ya no debe seguir pecando. Y también nos señala, esto sí lo puedes hacer, pero es neutra. Usted sabe lo que es neutro, ¿verdad? Ni hacia lo malo, ni hacia lo bueno, ni hacia lo malo. Solamente sabe la persona que acepta a Cristo identificar qué es pecado y qué es lo bueno. La conciencia le hace identificar qué es lo bueno y qué es lo malo, pero no puede ayudarle. Pero cuando la persona es bautizada, cuando la persona baja a las aguas, obtiene una buena conciencia. De manera que ahora la conciencia nos va a decir qué está mal, qué es incorrecto, pero nos va a señalar y nos va a llevar hacia lo correcto, hacia lo bueno, hacia lo que le agrada a Dios. Eso es interesante, hermano, porque la conciencia es el medio por el cual Dios va a juzgar a mucha gente. Por ejemplo, los toltecas, los mayas, los aztecas, los mexicas, todas esas culturas antiguas van a ser juzgadas por su conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia a muchos les decía, eso de sacarle el corazón a una doncella o matar a un niño echándolo en los brazos de Moloch, que Moloch era digamos que era una estatua, un ídolo, un dios falso, que tenía un horno en sus brazos, y ahí echaban a los niños vivos, mientras que alrededor habían hombres tocando tambores, tocando fuerte para que no se oyeran los gritos, los alaridos de los niños que se estaban quemando en los brazos de Moloch. Y también hacían lo mismo, hacían cuando los rituales de sacarle el corazón a las doncellas. La conciencia de aquellas culturas, hermanos, es la que va a determinar, y es la que va a usar Dios para castigarlos o perdonarlos. Tal vez la conciencia, hermanos, no pueda salvar, porque el que salva es Jesucristo. Bueno, 1 Corintios 2:15 dice: en cambio, el que es espiritual, el que ya se bautizó, empieza a caminar de acuerdo al Espíritu Santo. El que es espiritual juzga todas las cosas. ¿Qué es juzgar? Las analiza. Su conciencia le hace ver que está incorrecto y lo lleva por lo bueno, hacia lo bueno. De manera que el que es espiritual, el que ya se bautizó y empieza a hacerle o a obedecer al Espíritu Santo, él juzga todas las cosas, las analiza, pero él no es juzgado de nadie. Su conciencia lo analiza a él, pero su conciencia le dice: ya tú has sido perdonado, has sido lavado con la sangre del Cordero, ahora tienes que caminar una vida nueva. Espero haberme explicado.
Hay conciencia contaminada, conciencia neutra y conciencia buena o buena conciencia. Hay otros puntos que no estoy tocando ahorita. Entonces, el bautismo trae beneficios. Otro de los beneficios es que nos convertimos en discípulos. Y vuelvo a repetir, ¿verdad? Si usted ya aceptó a Cristo, si usted quiere servir al Señor, tiene que ser discipulado. Debe ser discipulado. No es si quiere, no es si puede. Se tiene que buscar un momento, un espacio donde tenga que ser discipulado. Y si usted, fíjese lo que voy a decirle, no puede venir los domingos a las 9 de la mañana, porque esto es para todos los que no están discipulados. Si no puede venir a las 9 de la mañana, díganos qué día. Y algún hermano de la iglesia, yo no, un hermano de los que se van destacando como maestros en la palabra, que hay varios. Tenemos al hermano Alexis, tenemos al hermano, ahorita acabo de comisionarle o de encomendarle a la hermana Keila que le enseñe o que le dé el discipulado a la hermana Mónica. Porque de eso se trata. El pastor va a preparar a la iglesia, a los santos, para la obra del ministerio, para que pueda ayudar a los nuevos convertidos, a la iglesia, a los creyentes, dice la Biblia. Entonces, por eso yo, ¿verdad?, creo que en la iglesia hay hermanos que, aunque todavía están empezando, ya se van destacando, nos vamos dando cuenta, hermanos, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Ninguno puede venir a ningunearnos y decir, ay, pastor, no sabe. Lo siento mucho, pero el Señor nos da la capacidad para ver quién puede. Obviamente el que acabo de bautizar, no. Pero hay hermanos a los cuales vamos poniendo a predicar, no porque sean guapos, ni porque sean hermosas. No. Sino porque tienen un llamamiento de parte de Dios. Por eso. Y verdad, entonces aquí no es una iglesia como tantas, donde dice, voy a llegar a esta iglesia y pues nada más a sentarme, denme de comer y ya me voy. No, todos tenemos que trabajar y debemos servir. Claro, no es a la fuerza, sino que es algo voluntario. Amén. ¿Está bravo, pastor? Sí y no. Porque yo creo que cada uno de nosotros debemos ponerle atención a esto que estoy diciendo. ¿Ok? Todos debemos convertirnos en discípulos para tener pensamientos y palabras para el cansado. Palabra de discípulo que ayude al que está afligido, al que está cansado. ¿Cómo va a enseñar a otros si no quiere aprender, si no quiere discipularse? La iglesia va a crecer. Oiga bien lo que le voy a decir. La iglesia se va a desarrollar. Conmigo o sin mí. Con usted o sin usted. Amén. ¿Estamos de acuerdo? La iglesia se va a desarrollar. Y el Señor lo va a hacer. Yo quiero ser parte de ese avivamiento. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, a todas las razas, a todas las etnias. Porque naciones no se refiere, hermanas y hermanos, no se refiere a los países. La palabra naciones, hermanos, viene de etnia. Entonces, el Señor lo que dice aquí, por tanto, id y haced discípulos a todas las etnias. Y aquí en Tabasco tenemos etnias.
Aquí tenemos, por ejemplo, la etnia de los, ¿cómo se llaman estos? Los chontales. En Chiapas tenemos los tzotziles y otras etnias que nosotros somos parte de una etnia. Nosotros, aunque somos de otra tribu. Pero hermanos, entonces es importante convertirnos en discípulos. Ok, después de esta aclaración, dice Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo vamos a asegurarnos de que Dios esté con nosotros? Yendo a ser discípulos a todas las etnias, bautizándolos, enseñándolos. Eso es importante, son puntos importantes. No es así, el ayuno es importante, la oración es clave, hermanos, el alabar y el adorar, pero hay que hacer discípulos, hay que bautizarlos y hay que enseñarlos que guarden todas las cosas que el Señor nos mandó. Y dice el Señor, entonces, porque es ahí que aparece aquí en Mateo 28, 20, se traduce entonces también. Kai es la palabra griega. Kai se traduce y o entonces. Pero entonces yo voy a estar con ustedes todos los días. Pero hagan eso. Amén. Ok, vamos a continuar. El Señor Jesucristo dijo que quien creyera en Él y fuere bautizado será constituido en su discípulo. Va a tener, hermanos, la constitución. Va a ser de alguna manera, hermanos, consolidado como un discípulo. Y créame que jamás dejamos de ser discípulos. Podemos pasar a otro nivel, pero seguimos aprendiendo. Discípulo viene de la palabra matetes, que significa un aprendiz, voluntario. Yo soy terco, perdónenme, yo soy terco, por eso insisto, pero no puedo obligar a nadie. Ni puedo obligar a nadie que se discipule, ni puedo obligar a nadie a discipular. Entonces yo estoy consciente de eso, pero usted me va a ver ahí cada rato diciéndole, hermano, necesito que me ayudes a discipular. Hermano, tienes que discipularte. Por eso, hermanos, hace un año el Señor puso en mi corazón que tenía yo que discipular a toda la iglesia. Tenía yo que prepararla. Y por eso empecé con la administración del alma, que no la hemos terminado. Por eso fue que comencé dando el segundo material de discipulado. Por eso es que ahora que ya hay un grupo como de 6 hermanos, son más hermanos que no se han discipulado, pero los que llegan son 6. Entonces, si llegaran todos, ya no podría yo hacerlo en la oficina, sino tendría que hacerlo acá en el templo. Y yo espero en Dios que sí, hermano, porque yo voy a seguir insistiendo, voy a seguirles diciendo, le voy a caer mal. Así que no le estoy corriendo de la iglesia, pero yo voy a estar dale y dale. Hermano, discipúlese. Hermano, venga al discipulado a las 9 de la mañana el domingo. Hermano, hasta que usted diga, no, ya me voy mejor de la iglesia. Pues adiós, hermanito, que te vaya bien. Pero yo necesito gente que quiera aprender. Y gente que quiera aprender y que quiera enseñar lo que está aprendiendo.
para sentarnos en la banca, hermanos, ahí hasta el parque. Está bravo el pastor, sí. Si usted dice, yo quiero una iglesia donde no me estén exigiendo, hay muchas, hermano, muchas. Entonces, por lo tanto, al bautizarnos, somos habilitados para ser discípulos. Si ya se bautizó, usted tiene que ser discípulo. Si está siendo discipulado, usted puede enseñar al que viene detrás de usted. Usted no deja de ser creyente, pero el discipulado ya es un peldaño más. Usted debe seguir creyendo, debe seguir siendo discípulo, debe seguir avanzando, debe ser un siervo también. Bueno, vamos a continuar, hermano. El bautismo nos hace participar de la resurrección. Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, es decir, ¿cuál es la semejanza de su muerte? En el bautismo. Así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, fuimos establecidos, fuimos plantados juntamente con Él en lo que se asemeja a su muerte, o sea, al bautismo, haciendo referencia al bautismo. Así también vamos a hacerlo en la de su resurrección. Entonces, en este pasaje la palabra resurrección viene de la palabra griega anastasis, que significa un levantamiento. ¿Ok? Un levantamiento. Anastasia, entonces, es, hermanos, son nombres bonitos. Mire, hay nombres que parece son nombres tal vez que no nos gustan, pero fíjese que tienen un significado muy bonito. Ay, yo no. A mí ese nombre de Luteria no me gusta. Pues checa tu nombre. ¿Cómo te llamas tú? Y se puede sonar muy bonito, pero ¿qué significa? Oh, perdón, no me estoy burlando de nadie, solamente estoy diciendo porque el domingo que hablaba de Luteria, alguien le quiere poner a un niño, ay, yo no, ay, che. ¿Y su nombre qué significa? ¿Qué significa ese nombre? Investíguelo. Y si tu nombre significa bonito, qué bueno. Pero si no significa, si no tiene un significado bonito, hermanos, hay nombres que tienen un significado feo, diabólico. Bueno, entonces la palabra griega anastasis significa un levantamiento. Ana, arriba. Y histemi, poner en pie. Poner en pie para levantarse. Por lo que todo el que es bautizado resucitará. Dice, mas los que escucharon del bautismo y teniendo la oportunidad de bautizarse, no lo hicieron y murieron sin esa condición, no podrán participar. Si llega la muerte y no fue bautizado, I'm sorry for you, my brother. ¡Hala! Echa puro inglés el pastor. Entonces, no se puede. No lo digo yo ni lo inventé yo, hermanos. El Señor lo dice en su palabra. Entonces, el bautismo es muy, muy, muy importante. Por todo lo que conlleva, los beneficios que tiene. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Vamos a orar. Les invito a orar, y si usted no es bautizado, le invito para que se bautice y solicite el bautismo inmediatamente. Yo ya le platiqué, ¿verdad?, lo que comenta nuestro pastor, o mi pastor, el apóstol Sergio, que en su iglesia, una iglesia donde habían hermanos que eran muy religiosos, él fue a pedir bautismo y le dijeron no, porque usted no se ha casado. Fue a que lo ayudaran a casarse y le dijeron no, porque tienes que bautizarte primero, y así lo tenían, hermanos, en tira y tira, casi en béisbol, ¿no? Y él queriendo avanzar a la segunda base, y tuvo que decir, bueno,
aquí vamos a tener que juzgarles chueco a los hermanos, que no lo recomiendo, porque aquí en la iglesia no hacemos eso, ¿verdad? Si usted no es casado, pero quiere bautizarse, no lo podemos negar, lo bautizamos, pero debe casarse. Y yo estoy invitando a muchos, y no tiene nada que ver con este tema, pero estoy invitando, o tal vez sí, ¿verdad? Estoy invitando a los hermanos que no son casados, para que en diciembre hagamos una fiesta, hermanos, y se case, si ya tienen niños, si ya viven juntos, si ya están ahí, ¿qué esperan? Así que les invito, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te suplico que la palabra que venga de parte tuya haga el efecto que debe hacer. Y aquellas que no son guiadas por tu Espíritu Santo sean desechadas. En el nombre de Jesús te ruego que tu Espíritu Santo haga la obra en cada vida. Te suplico, Señor, que nos ayudes, que la obra que has comenzado aquí en Cunduacán la lleves a buen término y que podamos esperar hasta tu venida. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a saludar a algunos hermanos que están conectados. Julio César Suárez Pérez. Julio, Dios te bendiga, Dios te guarde, saludos hasta allá, hasta Pomoca, que el Señor te bendiga abundantemente. No sé, nos ponemos de acuerdo para otro culto por allá. Amén. Bueno, Beatriz Camus. la hermana Betty Camus, Dios le bendiga, consuegra, porque es mi consuegra, es la mamá de la esposa del hermano José Edwin, y José Edwin es hijo de mi esposa, hermano de Auri, o sea que también es mi hijo. Así que Dios le bendiga, hermana Beatriz, que el Señor le guarde. Carlos Alberto Frías Hernández. Carlos Alberto Frías, Dios te bendiga allá en tu casa o en tu trabajo, que el Señor te bendiga y que bendiga también a la hermana Mari. Les extrañamos, ya no los hemos visto, hemos mandado mensajes, contéstennos por favor, amén, Dios les bendiga. Carlita Jiménez. Hermana Carlita Jiménez, Dios les bendiga, hermana, comienza a prepararse, yo sé que usted Dios le va a usar poderosamente, porque tiene un interés y un hambre de la palabra de Dios, y esas son las personas que Dios quiere para ayudarnos a ayudar a aquellos que vienen empezando. Dios les bendiga. Sandy Lisbeth. Sandy Lisbeth, Dios te bendiga, hija. Dios te guarde. Saludos. Fari de Liu. Amén. Ángel, también Ángel Alberto. Dios te bendiga. Amén. Menéndez Mano. Menéndez Mano, de Playa del Carmen. Menéndez Manu, de Playa del Carmen. Dios les bendiga. Estamos para servirle, hermano. Que el Señor le guarde allá donde está. Esperamos tener el gusto de conocerle. Amén. Francisco Almendra. Francisco Almendra, el hermano Cristian. Dios te bendiga, Cristian. Dios te guarde. Dios bendiga a Michelle. Dios bendiga también al niño. Les esperamos acá en la iglesia, hermano. Amén. Chuchín Torres. Chuchín Torres, ya bautizamos el sábado. No te vimos, no llegaste. Bueno, esperamos que pues te acerques al Señor donde tú quieras, donde tú gustes, donde el Señor te muestre, pero es tiempo de buscar de Dios. Amén. Michelle Yerko. Michelle Yergo, Dios te bendiga. Saludos al niño. No, ¿cómo se llama el niño? Janiel. Janiel, Dios te bendiga. Un besote, Janiel. Cuídate. Nati López. Amén. Nati López, Dios te bendiga. Creo que es tía o prima
creo que es tía, viene siendo tía, nada más que a nosotros nos cuesta trabajo, ¿verdad? Como a las hijas de mi tía Águeda López, que es hermana del papá de Nati López. A mí, yo le decía prima porque me daba pena decirle tía, pero tú eres mi tía. Así que un día de esto, con confianza, puede visitarnos o nos dice dónde te podemos visitar. Dios te bendiga, hermano. Bueno, si hay alguien más conectado por ahí, que el Señor los bendiga abundantemente. Y nos despedimos, pero mañana, con el favor de Dios, vamos a continuar. El tema que estamos tocando, hermanos, son facetas del bautismo. Son 7 facetas. Así que ya llevamos bautismo en arrepentimiento, bautismo en agua. El bautismo en arrepentimiento es el sumergirse en el arrepentimiento, en una actitud de cambio de mentalidad. Y ahora acabamos de hablar del bautismo en agua. Ayer hablamos del bautismo en agua en la iglesia, en el culto presencial, ahora es virtual. Mañana estaremos otra vez en forma virtual a las 8 de la noche, aunque pasadita las 8 de la noche, porque los martes llevamos un estudio o un discipulado los pastores. ¿A poco los pastores son discipulados? Mesmamente, igual que usted, debemos ser discipulados constantemente, porque la palabra, hermanos, es muy importante para el desarrollo. Amén. Teyi Martínez, Dios te bendiga, no te conocemos. Estrellita, Dios te bendiga, saludos allá al hermano Sammy, a la hermana Michelle, a la hermanita Madison, que hoy me lastimó la mano. Me vio con el pañuelo en la mano, que yo me la pongo así porque venía, según yo, de hacer ejercicio, porque el sábado me hicieron sufrir al subir la montañita esa y luego bajarla. Ay, Padre. Y me di cuenta que necesito hacer ejercicio. Esta madrugada me agarró un calambre, pero hermano, gracias a Dios que no me dio de lleno. Entonces yo dije, no, yo tengo que hacer ejercicio. Bueno, también saludos a la hermana Mari, si está por ahí, no la visualizamos. Acá la hermana Olga no la alcanza a ver, pero me imagino que está conectada. Saludos a ella, a su esposo. Dios lo bendiga abundantemente y que pronto, ¿verdad?, nos pueda visitar también. Amén. Que el Señor les guarde y que pasen buenas noches. Mañana nos vemos a las 8 de la noche. Fíjese que tengo un detalle, hermanos, que yo he estado invitando para este jueves, para un aniversario, el aniversario de la iglesia de Fuente de Vida, allá en Villahermosa, pero me equivoqué poquito, hermano. Casi con un mes de distancia, porque es para el 27 y 28 de septiembre. No es para esta semana, porque esta semana no es ni 27 ni 28 de agosto, sino hasta la otra semana es el 27 y 28. Pero resulta que el hermano Alexis me dijo que es el 27 y 28 de septiembre. Así que es un domingo. Terminando el servicio aquí, vamos, nos echamos un baño, nos arreglamos. Ese día no va a haber venta de comidas y nos vamos a ir a Villahermosa. Pero primero voy a hablar con el hermano, porque él me dice, tráigase a la iglesia. Pero le vamos a llenar la iglesia ya. Así que, gloria a Dios. Y vamos a ver en qué nos vamos, porque, hermano, esta vez por poquito y no cabemos. Así que haga preparativos para 28 de septiembre. 27 no, porque tenemos servicios en la iglesia y eso es prioridad
prioridad los servicios en la iglesia sobre cualquier fiesta en otro lugar. Amén. Las fiestas de la iglesia no se cancelan. Amén. Dios le bendiga entonces a todos.